yo nunca sabía cómo cobrarlo, no sabía cómo nombrarlo. Le cobraba lo que me cobraba a mí mi psicóloga. No sabemos cómo estructurar nuestro servicio, sabemos lo que vale, pero parece ser que nadie lo valora. Seguís invirtiendo en capacitación y nunca me ponían ni una clase de cómo se monetizaba esto. Y nadie me estaba hablando en cómo cobrarlo. Y ahí dije, chapara, es por acá. Para llegar a esa gente hay que saber hablar, hay que saber estructurar tu negocio, tu mensaje. Y eso yo sola no lo he hecho nunca. Y de verdad, siento que optimicé años de mi vida. Lo pude estructurar. Ese paquete yo lo cobro $1.200. En Bien. realidad, a la última ya se lo cobré 1.500, así que bueno, así sí es que llegué a los $3.500. Yo hoy por hoy tengo poco tiempo disponible porque también no me quiero perder la vida de mis hijos y tener vida de pareja y tener vida para mí sola. Yo hoy por hoy tengo dos clientas activas. Ya lo que ellas me pagaron serían, no sé, capaz que 10 a lo que me cobra mi psicóloga. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Cora, referente digital, que ya lleva un par de meses en el programa y ha logrado grandes avances. Así que gracias, Cora, por este espacio para venir a hacernos partícipes y contarnos un poco de cómo fue tu proceso. Quiero arrancar preguntándote de dónde sos, qué edad tenés y a qué te dedicas. Bien, bueno, yo soy de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, tengo 40 años y bueno, me dedico a hacer acompañamiento de mujeres en búsqueda de la maternidad. Ujú, Generalmente el nicho es con tratamientos fallidos de ujú. fertilidad. Y bueno, nada, hago ese tipo de acompañamientos. ¿Y hace cuánto te dedicas a esto? Bueno, yo como profesión soy licenciada en obstetricia, o sea, Ujú. trabajo de eso en una guardia obstétrica y además siempre hice como formaciones de psicología y de acompañamiento más holístico de la mujer. Ajá. Entonces, hace más de un año y pico o dos, hice el curso de coaching transpersonal, y ahí es donde empecé a entender que ya quería acompañar otro tipo de mujeres, ya que no estén embarazadas. Ahí me di cuenta, con referente, en realidad me di cuenta que podía cruzar el puente y empezar a trabajar con las mujeres que estaban en búsqueda de la maternidad. Y esto realmente lo encontré acá, en referente, porque yo estaba como con ganas de volver eso. Volver, digo, porque yo tengo 4 hijos, Ujú. los últimos fueron mellizos, y pensé que no iba a poder trabajar más de esto en mi vida porque no pude dormir por mucho tiempo y estaba muy alterada. Y cuando terminé el curso de coaching, llegué a hacer la maestría y me apareció un video de José tipo, seguís estudiando para esperar. Y siempre el tema era cómo vender, cómo contar lo que yo hacía. Y bueno, por eso es que entré a referente y bueno, encontré mi lugar. Wow, qué interesante. O sea que estabas prácticamente arrancando desde cero, más allá de que tenías la formación en coaching y toda la previa como obstetricia, ¿me dijiste? Sí, Obstétrica, sí. obstétrica. En esto es como que estabas medio como lanzándote en cero, a buscar el modelo, a buscar Claro, el nicho. porque yo hacía acompañamiento de embarazadas, o sea, hacía un acompañamiento personalizado en caso de embarazos, que me llegaban orgánicamente por referidos o porque conocían más o menos, pero era todo muy, eh, no era mi entrada principal, o sea, yo tenía mi sueldo del hospital y esto lo hacía muy así, de a poquito. Pero siempre, cada caso era como que terminaban, y son personas que o me siguen viendo o las sigo por redes, siempre con mucho amor, como que ha impactado mucho el acompañamiento. Ujú. Y cuando hice el curso de coaching para tener más herramientas, ahí me doy cuenta de que hay un montón para hacer y que yo quería trabajar, porque ya como obstétrica me llegaban muchas pacientes que habían llegado a ese embarazo por un tratamiento de fertilidad y las cosas que yo escuchaba eran increíbles, o sea, la soledad, el dolor, el vacío que hay cuando algo no da positivo. Bueno, el sistema médico se abre, volvió cuando quieras y en el medio la mujer se destruye su pareja, sus finanzas, era mucho lo que había para trabajar. Y yo no sabía cómo, nada, cómo armarme, cómo comunicarlo. Y verdaderamente tenía ganas, porque bueno, los chicos eran más grandes, ya dormían, y yo tenía disponibilidad energética para hacerlo, y quería hacerlo de manera digital, que eso también fue un desafío, porque yo esto siempre lo hice personalmente, o sea, acompañaba embarazadas que estaban en mi lugar, en mi sitio, que yo las podía ver. Entonces fue ahí donde, bueno, se unió todo para que se dé este espacio que ahora creé, que me encanta. Qué bueno. ¿Y cómo fue tu primera experiencia esto de estas personas que te llegaron medio que por el contexto en el que trabajás? ¿Fueron primeros clientes que les cobraste algo o en esa oportunidad les diste el servicio gratis? ¿Cómo los trabajaste? Claro, yo nunca sabía cómo cobrarlo porque además lo que yo hacía no estaba como nomenclado por mi práctica. O sea, Claro. las obstétricas hacemos el curso de preparto, por ejemplo, pero esto no era Sí. curso de preparto, era un acompañamiento desde semana 16, 18, generalmente llegaban a mí.
embarazadas que tenían algún trauma, o sea, o les desesperaba o les daba miedo o tenían un miedo excesivo y yo como no sabía cómo nombrarlo, le cobraba lo que me cobraba a mí mi psicóloga. Era tipo, bueno, agarraba ese nomenclador y yo decía, bueno, más o menos será eso, pero después me daba cuenta que por cómo se desenvolvían y por cómo terminaban sus partos, o sea, hasta algunas me consultaban a mí cosas más de obstetricia clínica, y yo eso obviamente no lo cobraba, y ahí ahora me decían, no, no sé si no te quiero molestar, y yo había una confianza tremenda para que me hablaran, y es ahí donde entendí que esto venía para algo más, que podía estructurarlo. Y bueno, vos de esto hablas un montón, José, dije, este chico me conoce, porque cuando uno escucha, digo, claro, ese es nuestro problema, no sabemos cómo estructurar nuestro servicio, sabemos lo que vale, pero parece ser que nadie lo valora o que nadie te dice, che, no, tiene que salir más. Y ahí está la cuestión de, dije, bueno, yo ya a esta altura, si vuelvo dejando 4 hijos en casa, tengo ganas de hacerlo, la verdad que sí, sé que los chicos crecen y el día de mañana voy a tener mucho tiempo libre y no quiero. Y fue ahí donde, bueno, me metí de lleno a referente como pude, porque verdaderamente la carga horaria que proponen es un montón y súper rica toda, no me quería perder nada, pero me fui armando de una manera que ni yo lo podía creer. Qué bien, qué bien. Respecto de esto de encontrar como una analogía ahí, y decir, bueno, a ver, cobro lo que cobra mi terapeuta, porque en algún aspecto también era como un acompañamiento, una terapia, ¿no? ¿Te acordás cuánto más o menos estabas pasando en ese momento por estas sesiones? Sí, me acuerdo, pero más o menos pensá que esto fue hace 4 años, porque Messi si no lo hice más, habrán sido 25.000 pesos era 1 hora y media igual, porque lo mío era, en ese momento, como era personal, era una parte física y una parte hablada, entonces eran 40, 45 minutos, o sea, se nos iba 1 hora y media. Ponele que más o Sí. menos eran 25.000 pesos de ese momento. Y habrán sido como $25, debe haber estado a 1.000 el dólar en ese momento, hace Ponele, 4 años, más o ponele, menos. sí, Ok, ponele, sí, puede ser. ahí va. Che, bueno, wow, qué interesante. Antes de meternos en el proceso per se, quiero preguntarte cómo fue que llegaste a Referente Digital. Me decías que medio que estabas como en esta búsqueda Sí. y te apareció un anuncio. Claro, o sea, vos sos coach, no sé qué. Y dije, de verdad, paré el escroleo, porque pasaba esto, que donde yo hice la maestría, el curso de coaching en una escuela española, porque siempre también buscando buenos lugares, que sean serios, que sean certificados. Bueno, era una escuela española que yo había hecho los 2 niveles y te venían la maestría. Y todo valían, creo que eran 270 euros mensuales. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para poder conectarme porque era o vivo, no era, Sí. digamos, asincrónico. Ujú. Era un gran esfuerzo para mí. Y bueno, justo vos lo que dijiste fue eso, como tipo, seguís invirtiendo en capacitación, pero nadie te enseña, porque es verdad, yo había pasado al nivel 1, nivel 2, venía la maestría y nunca me ponían ni una clase de cómo se monetizaba esto. O sea, te pedían Total. horas de práctica y en el registro de la hora de práctica era si había sido abonado. Y todos, algunos preguntaban, el que se animaba, porque yo no me animaba a preguntar cuánto se cobra, o sea, como si fuese algo que estaba mal. Total. Eh, Uno que preguntó le dice, bueno, no, sí, la mayoría se hacen gratuitas, ponen gratuito, o si te invitó a un café, ya pones un café. Yo como decía, no, esto es paupérrimo, como que me quemaba por dentro porque yo ya estaba invirtiendo plata, que para mí era una inversión grande, y nadie me estaba hablando en cómo cobrarlo. Y cuando apareciste vos en esa publicidad, era tipo esto, sos coach, no sabes cómo cobrar por tu servicio, sabes lo que vale, y bueno, y ahí dije, chapara, es por acá, basta, me bajé de la maestría que ya me estaba anotando porque me hacían un descuento, no sé qué. Y dije, bueno, si invierto en algo que me enseñe también por una cuestión de sentirse valorado uno. O sea, yo sabía lo Total. que hacía y sabía el mensaje, el amor, el afecto, el reconocimiento divino, pero llega un punto en el que yo a esta altura ya lo quería hacer por algo que me dé una calidad de vida. Y en este sentido de que yo ya tengo 4 hijos y estaba haciendo como eligiendo dónde estoy. Y yo quería, pero quería que sea bien reconocido y que sea valorado. Entonces, bueno, fue como que ahí empezamos a hablar el mismo idioma. Ujú. Bueno, y teniendo 4 hijos, ¿no? Con tiempo limitado, implicando esto también una inversión significativa de tiempo, una inversión significativa a nivel dinero, a nivel esfuerzo, ¿no? ¿Te fue difícil tomar la decisión? ¿Te fue fácil? ¿Y de qué te agarraste como para decir, bueno, le doy para adelante? Fue dificilísimo porque yo ya venía con esto de las levantadas a las 5 de la mañana, tipo mi marido, mi compañero de toda la vida, o sea,
estuvo conmigo en la carrera cuando yo estudiaba para ser obstétrica, cuando hacía guardias todo el tiempo, cuando hice la residencia, o sea, sabe de mi esfuerzo y de mi formación y cómo yo tomo mi profesión y mis ganas de trabajar como mujer. También estuvo en todos los embarazos, por supuesto, pues el padre. Y era como esto de que ya me veía que yo seguía invirtiendo euros, pero que no veía que vaya a funcionar económicamente. Entonces, cuando le cuento, bueno, a mí me tocó desde Setter fue Juanjo, que también fue un amor, Ujú. eh, y me dejó pensando, y digo, bueno, o sea, estoy para esto o no, pero yo ya sabía que más formaciones no quería de tener más herramientas, porque yo ya sabía que tenía un montón y sabía que quería trabajar con mujeres y maternidad. Entonces, siendo madre de 4 hijos, siendo obstétrica más de 15 años y siendo coach, ya está, era el otro paso. Y bueno, no, la realidad fue un poco ver esta realidad, ver que el camino estaba claro que era ese, no sabía si era el momento, porque estábamos además por empezar la construcción de nuestra casa, era como, se veía todo se veía complicado. Y bueno, nada, por suerte fue una charla que tuve profunda con él, que era es mi marido, mi socio, mi todo, y le dije, che, está esto, no sé, la realidad es que no teníamos el dinero en ese momento disponible porque lo habíamos metido en el terreno de la casa, pero bueno, como que él me dijo, la realidad es que si vos, o sea, vos esto lo vas a hacer igual, ya lo estás haciendo, o sea, estás formándote para ser coach, invirtiendo 270 euros mensuales en esto que no te está dando plata. Me parece que el camino es por acá, porque tarde o temprano, si te enseñan a monetizarlo, pues lo vas a hacer. O sea, puedes estar más o menos cansada hoy con los chicos disponibles, pero el tema es que vos tengas la herramienta ahora de cómo valorarte. Así que bueno, nada, me daba, pero un pudor tremendo pedir plata. O sea, y de hecho fue él primero, después fui el otro día yo a buscarla, porque me daba como, no sé, cosas que uno tiene con el dinero, que acá trabajé un montón, el tema del vínculo con el dinero, con el deber plata, etcétera. Pero Ujú. también fue lo que me empujó y me comprometió a, cuando él me dice así, obviamente yo tipo lloré porque dije, no puedo creer que es como, o sea, que me ves y me valorás lo que realmente yo quiero. Y eso me dio como más seriedad y más fuerza para tomarme esto, o sea, como una universidad nueva, ¿viste? Bueno, me anotaba en la agenda los horarios de las clases, trataba de llevar a tiempo todas las tareas y los videos. Eh, y bueno, la verdad es que me sirvió para el compromiso y verdaderamente los frutos se vieron justamente por eso, porque no era un curso más. Acá se hablaban además de temas mucho más como integrales, había de todo para aprender y al principio fue como, por suerte estaba como con muchas ganas porque fue muchísima información. Qué bien, me encanta. Y contame un poco, bueno, cuál era tu expectativa? Vos tenías muy claro que venías acá a dar nacimiento a ese servicio, obviamente a cobrarlo bien, como a dejar atrás todos esos prejuicios con respecto al dinero, pero contame en principio, digamos, con esa linda mentalidad y arrasadora, ¿cuál era la expectativa? O sea, qué es lo que te imaginabas en principio si te hubieras adelantado en el tiempo? ¿Cuáles eran como esas expectativas de lo que te hubiera gustado lograr? Y bueno, y a raíz del proceso también preguntarte qué fue lo que pudiste lograr efectivamente en términos de estructuración de servicio, en términos de la definición del precio. Bueno, y después también vamos a hablar, ¿no? Del términos de voz en la llamada de venta, que también ha sido como una gran evolución. Sí. Al principio vos imaginás que yo cuando entro de referente no sabía todavía con quién iba a trabajar. Yo sabía que era trabajar con mujeres en tema de maternidad. Entonces, bueno, cuando empecé a pensar como en el high ticket, dije, listo, chao, voy a acompañar embarazadas de Lituania. ¿Viste? Ni idea, como que yo estaba mucho también en esa época con él, yo vivo en un pueblo, por suerte mi trabajo es en Buenos Aires y un poco tomo perspectiva, pero como que de repente era, bueno, chao, todo afuera, todo muy lejos. Y después como que cuando fui cayendo y escribí un montón, a mí me encantó que al principio te proponen la escritura. Yo tengo ese hábito hace tiempo y me parece maravilloso porque uno cuando escribe saca muchísimo más de lo que cree tener en mente. Y ahí me empecé a dar cuenta bueno, que no era tanto embarazadas, que era más otro tipo de mujer el que me estaba interesando. También porque yo cumplía 40 también porque yo ya estoy ligada, no quiero tener más hijos, como que trabajo con embarazadas, genial, pero linkeo mucho más con esa mujer que todavía no es madre o que está en esta situación, profesión, deseo, maternidad, no estoy llegando, el tiempo que ya te empieza a jugar malas pasadas. Y ahí, bueno, lo pude ver súper claro acá.
Y bueno, de hecho, los chicos me ayudaron cuando propongo tres opciones, era o embarazadas de embarazo gemelar, porque me ha pasado y sabía que no había mucha bibliografía ni mucho servicio, porque me pasó a mí. Fertilidad o temas, mujeres que estén conflictuadas X, ¿no? Con la maternidad, pero más abierto. Y ahí cuando, bueno, gracias a la evolución que me dan, era tipo, me parece que va más por este lado, por todo lo que ya había puesto, por cómo está el mercado, y es verdad, están bajando los nacimientos, están subiendo la tasa de mujeres con casos de fertilidad, era ahí, donde yo tenía que estar. Y ahí fue un descubrimiento tremendo porque por un momento me dio como miedo, nunca había trabajado con mujeres que no estaban embarazadas, o sea, es otro tipo de trato, es otro tipo de problemática. Me encantó la propuesta de investigar el mercado, de hacer entrevistas. Yo ahí como me convertí en la mega ñoña, amé, o sea, la pasé muy bien. La empecé a pasar mal cuando tipo, bueno, ahora tenés que empezar a setear. No, bueno, ahí ya esa parte no me gustaba nada. Pero bueno, fue todo como un redescubrimiento. Y hoy por hoy, bueno, y surgió todo esto, ¿no? De armar un espacio. Hoy por hoy, bueno, no se ve, pero mi marido me ayudó a remodelar un lugar que teníamos, que era ya un depósito, era un departamento que vivíamos nosotros, pero después había sido un depósito. Y tener el espacio físico, crearlo. Hoy por hoy vengo acá, es como mi búnker donde atiendo, donde puedo grabar contenido. Verdaderamente ahora tengo una cuenta con 5.000 seguidores que yo tenía, creo que 470 cuando empecé. Entender el idioma. Justo hoy hablaba con una chica que me ayuda a hacer contenido, que el call to action a mí me da muy sprayet y me costaba un montón, pero claro, es como ir a Inglaterra y no querer hablar inglés. O sea, yo quiero estar en redes, entiendo que se hable este idioma porque la gente, si no, tiene mil screens más para pasar. O sea, si yo Total. no le digo que para ponerme, no me habla. Entonces, como que bueno, nada, entender que cuando después empieza a funcionar, y además de que funciona, me llegan mensajes súper coherentes con la comunidad en la que yo quiero hablar. Hoy por hoy tengo 5.000 y de los 5.000 son seguro 4.500 mujeres con problemas de fertilidad. Entonces es como Increíble. que yo estoy súper plena porque funciona, porque entiendo que no sé si tengo 1.000 ventas al mes, pero la realidad es que estoy llegando a donde quiero llegar, de la manera que quiero llegar. Entonces, nada, la verdad es que la inversión, el desgaste de tiempo, justo hoy mi hijo más grande que tiene 10 me veía cuando yo subía la historia de los 5.000 seguidores, mamá. Y es como que se cree, viste, no sé, no, tampoco es tanto gordo, pero lo que a mamá le pone contenta es que todo este tiempo, que a veces no está en casa, que va, que vengo con la ropa, que me hago cambio acá, tiene un fruto, o sea, tiene una evolución fructífera, porque si no son ventas, ya que la gente escuche contenido que le sirve, es como que todo ese esfuerzo de ponerse en cámara con lo que me costó a mí, yo me subo y no me miro porque no me gusto, pero que después me manden esos mensajes vale muchísimo la pena, porque es como levantar la persiana. Si no, si yo me quedaba en casa con mi forma de ser empática y divina, pero es un radio así pequeño y no llega a nadie, no le hago bien a nadie, ni tampoco puedo explotar yo mi potencial. Qué loco, ¿no? Porque me decís que te costaba y todo, y sin embargo lo has podido hacer y no solo lo hiciste, sino que lo hiciste muy bien, porque no cualquiera pasa de 470 a 5.000 seguidores y además se nota por lo que decís que tu mensaje está muy bien estructurado porque atrae en su gran mayoría a mujeres que están con ese tipo de padecimiento. Entonces, Sí. has hecho muchas cosas súper bien. Más allá de esta situación que me decís que te cuesta como verte frente a cámara y todo, eh, ¿cómo lo sentiste al proceso en términos de el embudo que implementaste, ¿no? Mucho se habla de los lanzamientos, de tener que hacer grandes movimientos de cosas, de placas tectónicas. ¿Cómo sentiste este proceso de anuncio a perfil, le hablo a las personas, las llevo a las llamadas y en las llamadas les propongo trabajar? ¿Cómo te sentiste respecto a la implementación de ese proceso? No, eso es súper simple. Lo que más me cuesta a mí es la parte donde yo tengo que empezar, o sea, donde me escriben, tipo, por yo armo el contenido y el contenido bien, se armó, la estructura del mensaje es clarísima y yo siento que la devolución que me viene es justo lo que yo quería que llegue. O sea que eso, después cuando empiezan a interactuar, sí tuve que aprender un montón y sigo aprendiendo porque como que mi coach me decía, vos das curitas en la llamada y a mí me cuesta un montón, eso me cuesta horrores todavía hoy. O sea, no. Obvio, No entiendo. sé, o sea, quiero llamar a Juanjo y que sea mi setup, porque no sé hacerlo. O sea, me cuesta cuando me cuentan no, ya no trabajar. Total, Eh, querés saltar a resolverle porque tenés la es que yo solución al ya te lo problema. digo, ¿no? Claro, y para cuando terminamos la llamada están re bien, porque ya lo hice y no Claro, necesitan comprar nada. total, A la semana 100%. van a estar mal de vuelta, pero bueno, es algo que
Me pasa a mí por una cuestión madurativa que tengo que seguir aprendiendo esta parte puntual. Pero después fue súper orgánico, no fue nada, perdón, nada tremendo ni no fue nada como o armado o implementado, es simplemente ir haciendo caso, básicamente. Bueno, ahora editamos el guión, lo perfeccionamos, lo grabamos y después cuando empiezan las repercusiones empezar a llamar, o sea, a empezar a llegar a las llamadas. Ujú. Sí me pasaba mucho al principio que quizás me frustraba un montón esto de tener llamadas que primero nunca las pude hacer de 20 minutos, eran más largas, o sea, se me hacían una hora mínimo. Estábamos todos cansados a lo último, para cuando yo tenía que decir el precio, claramente estaba cansada yo, si no me compraba, no importa, me quería ir a mi casa. Porque son llamadas pesadas. Vos pensás que en mi nicho, difícil es que no lloren en la llamada. Cuando me ven y empezamos a hablar, Y sí. es tipo entre que descargan, entre que, bueno, las recompongo un poco, que ya es imposible no hacerlo sin aplicar alguna herramienta. Era como que, bueno, se me hacía difícil emocionalmente a mí cuando después no me compraban. Porque yo, mientras sucedía todo, ya iba como programando qué herramientas podía usar esta persona, cómo iba a mejorar. Y después me frustraba un montón cuando no me compraban. Y después los chicos me decían, bueno, Cori, pero con 4 llamadas es lógico que nadie te compre. O sea, estadísticamente no es que llamada, venta. Y yo estaba como muy a flor de piel al principio. Y después nada, lo fui aprendiendo y verdaderamente ahora estoy como más, no soy una ninja de las ventas porque todavía me falta un montón, pero sí logré llevar a llamada a las que estaban como mucho más preparadas más conscientes del dolor. Que Ujú. al principio quizás ese era el detalle, que yo ya llevaba llamada a todo el mundo y yo me frustraba un montón. Capaz que tengo que seguir haciéndolo y aprender a no frustrarme, también lo tomo. Pero bueno, en el medio puedo encontrar como mi manera para que no sea como un tiempo de demasiado duelo para mí, básicamente, porque la persona Ujú. seguro que se va mejor después de la llamada. Bueno, súper bien. ¿Y cuántas ventas generaste en lo que vas? Ventas. Bueno, por ejemplo, tuve una que me contactó, pero para criopreservación de óvulos. O sea, no era Ujú. una paciente de fertilidad neta, sino que eh, no lo quería hacer sola y lo quería hacer como que era re obvio, pero después cuando tuvo que empezar a ponerse en la medicación no lo quiso hacer sola. Así que esa fue una primera venta, fue como un programa acotado, porque en realidad duraba solo un mes, porque es lo que dura el procedimiento. Y después tuve 3 ventas más. Bueno, una se bajó en el medio, que esa fue aprendizaje para mí, porque al principio era tipo, no, bueno, sí, gestionar el pago como vos quieras, tipo en 3 cuotas, claro, pagó una cuota, se dio cuenta que se trabaja y le costó un poco, listo, no, no voy a llegar hasta acá. Dije, aprendo, nunca más, porque si no, no comprometo, o sea, como que uno, viste, en el error aprende. Y después no, tengo 2 que siguen activas y felices con su proceso. Espectacular, bien. Y contame, bueno, hablábamos hace un rato que estabas como iniciándote en este servicio, así ese, digámosle, MVP, ese mínimo producto viable, a 25.000 pesos, $25. ¿Qué estructuraste? ¿Pudiste estructurar un servicio del cual te sentís orgullosa, que sentís que pudiste desplegar todo tu talento y aportar valor? Y por otro lado, ¿qué precio finalmente le pusiste? Sí, lo pude estructurar porque entendí que cuando uno diagrama el servicio y le pone como un ticket en el que se siente súper valorado, ahí es donde mi programa tuvo como mucha más fluidez. Entonces, el programa que estructuré hoy, que es el que tengo como fresco el servicio, es un programa de 12 semanas aproximadamente, porque también depende qué tiene cada mujer, ¿no? Total. Estructuró 12 semanas para decir, van a ser 3 meses que vas a estar acompañada. Son sesiones 1 a 1. La frecuencia yo lo ofrezco a demanda. A demanda nunca termina siendo antes de 1 vez por semana o cada 10 días es la mayoría de las veces. O sea, Ujú. generalmente nos vemos cada 10 días. Cuando viene capaz que un momento más álgido, la veo 1 vez por semana. Y si no, es cada 20 días, cada 15 según las herramientas que desarrollan en la sesión. Y Ujú. después tener un sostén vía WhatsApp diario, que en realidad es un WhatsApp abierto, no es que yo todo el tiempo les pregunto, porque son la mayoría de mujeres profesionales que trabajan, que no tienen mucho tiempo, pero sí saben que estoy yo. Entonces, en vez de hablar con ChatGPT, hablan conmigo directamente. Y yo les pido como un reporte diario, cuando pueden, de las herramientas que desarrollamos, como, porque el gran tema de estas mujeres es que su vida sigue, generalmente son vidas súper ajetreadas y tienen un dolor tremendo porque su cabeza está en si estará desarrollando el ovocito, si tiene ecografía, si van a ver cuántos va a haber, si va a aprender, si no va a aprender, si el endometrio.
Y es muy difícil en la diaria tener como su trabajo y ese pensamiento y la pareja y lo social y no tomar alcohol y no poder viajar en un viaje. Entonces de repente el servicio lo que tiene es, bueno, este backup de aquí estoy. O sea, si algo se desestructuró, bueno, hay como un reporte, hice esto, hice aquello, Está me hizo bien. buenísimo. Sí. Sí, sí. Eh, Ese paquete yo lo cobro $1.200. En Bien. realidad, a la última ya se lo cobré 1.500 porque venía cebadísima. Me dijo, no, no, yo sí que sé que no. Listo, dije, bueno, para, ¿por qué 1.200? Y ya quedó en 1.500. Así como que, bueno, hice el Genial. upgrade ella sola. Y la que fue la de criopreservación le cobré $400, que era lo que en 1.200 era una vez por mes. Así que, bueno, así sí es que llegué a los $3.500 Bueno, facturados. bien. Felicidades por el resultado. Gran trabajo. Esto también habla muy bien de tu compromiso que queda en evidencia por lo que vos vas relatando, o sea, el nivel de meticulosidad con el que has implementado y todo. Te quería preguntar también, me hablaste de que tuviste desafíos, ¿no? A la hora de implementar, de filmarte, de la venta. Eh, ¿Qué considerás que particularmente te puede haber llegado a servir del formato de nuestro programa o algún tipo de aspecto como para poder sobrellevar esos desafíos, ¿no? Que no son fáciles. Bueno, primero, bueno, el coach me parece clave. O sea, claramente en ese ratito es como que uno enseguida se endereza. Como puedes venir toda la semana que vas hasta trabajando y enseguida no, es por acá, chao. Eso por un lado. Por otro lado, la simpleza. Es tipo, no, 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 cero vueltas. O sea, yo no tenía el estudio, bueno, me grababa en casa, o sea, no había problemas. Y después a mí me servían mucho los encuentros, o sea, ya sea los de mentalidad, los de ventas, bueno, los de estrategia. Eh, el ver a otros compañeros, que es como que ahí te das dando cuenta que no es lo mismo, pero tienes la misma duda. Entonces digo, bueno, genial, no soy yo solos. Me parece que eso fue clave porque al principio de cabeza estábamos todos medio dubitativos o con la reticencia a cobrar o con la reticencia, no sé, a solo Argentina, porque no a otros lugares, como que la plata está en otros lugares. Y después cuando uno vendió, che, no vendió, y listo, todos nos ponemos, nos entusiasmamos con cada uno con su nicho. Entonces creo que a menos yo funciono muy en equipo y esto es tan solo, tan solitario, que es como que encontrarse ahí y poder escuchar a colegas que van triunfando, que les va saliendo bien, o a veces les sale mal y también lo compartimos. Eso me pareció clave, clave, clave. De hecho, algunos nos seguimos por redes y yo mantengo conversaciones cada tanto y me parece que es buenísimo. Es como, viste, encontrarnos hermanitos afuera en la Total. gran familia. A mí me parece buenísimo y también me llevo eso, ¿no? Vínculos con personas que pasaron el mismo proceso y que tenemos las mismas flaquezas y también las mismas fortalezas cuando uno sale bien, es como que te envalentonás. Así que eso creo que funcionó un montón y a mí me hizo muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, Cora, para no robarte mucho más tiempo, una última pregunta que te quiero hacer es... hablábamos al comienzo de que esta obviamente es una decisión difícil por un montón de aspectos, porque implica invertir tiempo, invertir dinero, esforzarse, cambiar el status quo también de cómo uno piensa y ve su profesión, esto de quizás lanzarte a hacer contenido, hacer un montón de cosas que quizás se ven como contraintuitivas. Eh, Siendo una persona que ya pasó por este proceso y está pudiendo como hablar con el diario del lunes, como decimos acá en Argentina. Mm. ¿Qué le dirías a una persona que quizás al igual que vos tiene una trayectoria profesional, tiene muchas ganas de ver materializado un servicio de alto valor, como poder desplegar su talento con clientes que valgan la pena, que se comprometan, pero que obviamente quizás nunca invirtió en sí mismo o en una mentoría y le da miedo, francamente, ¿no? Porque esto no deja de ser digital también y José podría ser un producto de la inteligencia artificial, ¿no? A esta altura del Sí, partido, ¿por sí, qué sí, no? sí, sí, total. Pero bueno, entonces con el diario del lunes, ¿qué le dirías a esa persona quizás que está muy dubitativa o con miedo de tomar acción en pos de ese resultado que busca? Bueno, yo lo que le diría es que el miedo lo tenés siempre. O sea, yo hice el depósito y dije, listo, ya está. Me robaron. Juanjo de vuelta. Le dije a mi marido, ¿a quién le deposité? Porque esa duda la vas a tener siempre, es así. Pero bueno, por suerte no, al toque me llamó Juanjo y estaban ahí. Era real, todo es real. No, y decirles eso, que la verdad es que uno está criado, al menos yo tengo 40, nací en la provincia de Buenos Aires, Argentina, familia clase media a educarse, deslomarse y que la plata va a venir como por ósmosis. Bueno, pues no, ya sabemos que en esta era no viene por ósmosis y que después cuando te empiezan a llegar los clientes a los que vos realmente sentís que querés, a mí me pasa mucho que es como que las pocas que tengo, porque hasta ahora tuve pocas, pero yo como que me enamoro de esas mujeres, digo, claro, o sea, soy yo, es como te atraes la gente a la que vos tenés que ayudar.
Y para llegar a esa gente hay que saber hablar, hay que saber estructurar tu negocio, tu mensaje. Y eso yo sola no lo he hecho nunca. Y de verdad siento que optimicé años de mi vida, porque por como soy, como me conozco, de alguna manera u otra lo iba a hacer. Lo que probablemente me iba a llevar es mucho más tiempo, mucho más dinero gastado en otras cosas que me iban a desgastar un montón. Yo hoy por hoy tengo poco tiempo disponible porque también no me quiero perder la vida de mis hijos y tener vida de pareja y tener vida para mí sola. Entonces, como que acá pude aprender otro idioma que es como que fluye más rápido. Es como, de verdad, repito, como irte al exterior y no hablar inglés. Vas a poder disfrutar, pero todo muy poco, todo muy tórpido. Acá es como que enganchás un idioma, aprendés y de verdad que cuando te empiezan a comprar decís, menos mal que me di bola y que invertí en esto porque es así donde me da gusto trabajar. Yo hoy por hoy tengo dos clientas activas, sé que voy a tener más, pero no me apura porque ya lo que ellos me pagaron serían, no sé, capaz que 10 a lo que me cobra mi psicóloga. Claro. Entonces, yo verdaderamente recomiendo animarse a ir por donde quizás también cuesta, porque acá es como la verdad de la milanesa, es cómo tenés que organizarte en tu speech, tu trabajo, animarte a cobrarlo, animarte, o sea, de verdad que el trabajo es de fondo, no es nada atado con alambre, funciona, pero tenés que trabajar. Entonces, es para aquella persona de si vos estás convencido que querés trabajar de esto, sabés que tu producto lo vale, sabés que tu experiencia lo vale y querés que esto funcione ahora y a largo plazo, métete en referente digital. No querés invertir demasiado, querés algo rápido y sencillo, bueno, no es acá, porque verdaderamente yo estoy tranquila, es lo que les decía a vos y a Jime. Sé que cuando más tiempo tenga, cuanto más grandes sean mis hijos, más voy a poder usar las herramientas que aprendí. Pero hoy, con lo poco que pude hacer, que lo hice a conciencia y con esfuerzo, funcionó. Entonces es como que vale la pena agarrar herramientas porque son para toda la vida, en mi caso, ¿no? Porque aprendí a montar un negocio, a manejarlo, a cuidarlo, a sostenerlo. Entonces, la verdad que yo estoy chocha, súper agradecida, por supuesto, a ustedes. Y bueno, nada, lo recomiendo, pero para quien quiera tomarlo en serio, de manera no sacrificada, pero sí de manera consciente, poniéndole horas. Y bueno, y animándose cuando no gusta algo, por ejemplo, filmarse, por ejemplo, hablar de una manera, crean que es por ahí, porque por algo te lo están diciendo, ellos saben más que nosotros en eso. Entonces, bueno, soltar también, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, gracias por esa interesantísima y profunda reflexión. La verdad que comparto plenamente, son herramientas para toda la vida y esto no es para cualquiera porque no es que por pagar una mentoría los resultados suceden, sino que tiene que haber un compromiso. Así que gracias por compartirlo desde ese lugar también. Gracias por tomarte el tiempo de hacernos partidarios de esta historia, o sea, a todos los que están viendo este video de forma grabada y yo particularmente te agradezco por haber confiado, depositado en nosotros la confianza y la responsabilidad de poder ayudarte a canalizar toda esa experiencia, ese conocimiento, la formación y tu talento con clientes. Me pone muy contento que esto se haya dado y obviamente esto recién empieza, como le digo a todos, estos son los primeros Sí. resultados de lo que va a ser básicamente un iceberg, estamos viendo la punta nada más. Gracias, José, no tengo dudas. Bueno, genial. Bueno, acá cerramos y bueno, nada, que sigan los éxitos y Dale. 100% a disposición para seguir acompañándote, resolver las dudas que tengas. Ahí nos veremos seguro en la sesión de estrategia. Dale, José, bueno, mil gracias. A Besos. vos, te mando un Adiós. besote. Chau, Bye. chau. Nos vemos.